madre hizo de todo para salvar a su pequeña niña. Lo que le sucedió después te impactará. Hola mis queridos suscriptores, bienvenidos a un video más en tu canal. Hoy les traigo una historia en la cual nos tocará el corazón. Esta es la historia de un hombre llamado Lucas Baker, un hombre que toda su vida se dedicó a salir adelante. Vivía en un pueblo muy pobre, vivía solo con su madre y debido a su enfermedad, Lucas tuvo que trabajar desde muy pequeño. No tuvo la oportunidad de poder estudiar desde que tenía 6 años, pero aprendió mucho en todos sus trabajos. Carpintería, soldadura, contador, administrador e inclusive electricista. Debido a que era multitareas, no le faltaba empleo. Pero mayormente su dinero se iba en su madre. Las medicinas eran muy caras y sus tratamientos también, pero eso a él no le molestaba. Pero años más tarde, el corazón de su madre no pudo soportar más, así que falleció. Esto causó una enorme tristeza en él. Lucas apenas tenía 18 años cuando esto ocurrió y desde entonces estuvo muy solo. No tenía conocimiento de algún familiar. Él solo tenía a su madre. Pero con el pasar del tiempo conoció a una muchacha muy bella llamada Grace. Se veía humilde como en la mayoría en el pueblo, pero era trabajadora, y eso le llamó más la atención. Y como se encontraba cerca de su trabajo, quiso hablarle cuando fuese la hora de salida. Así que muy valiente se acercó hacia Grace, pero al tenerla tan cerca sintió como su estómago se revolvía de los nervios. Así que decidió no hacerlo. Pero Grace se dio cuenta y le dijo: «Disculpe, joven, ¿se le ofrece algo?» Las mejillas de Lucas se volvieron más rojas de la vergüenza que tenía. Así que con la cabeza agachada le respondió: «Hola, discúlpame, señorita». Respiró profundamente y continuó: «Mi intención era hablarle, pero me puse muy nervioso, así que pensaba retirarme». A aquella muchacha le causó gracia y extrañamente se le hizo tierno. Y como Grace ya tenía que salir del trabajo, ambos se fueron juntos y conversaron por horas. Tuvieron muchas citas, se la llevaban muy bien. Tenían muchas cosas en común y sentían que eran el uno para el otro. Pasaron los años y decidieron que ya debían casarse. Morían por pasar el resto de su vida juntos. Su boda fue muy sencilla, con pocos invitados, pero tuvo mucho significado. A pesar de ser un día bastante especial para Lucas, también sentía algo de tristeza, ya que deseaba que su madre estuviera allí. Unos años después, como fruto de su amor, tuvieron una hija. La llamaron Lauren, pero lastimosamente nació enferma. Tenía problemas en los pulmones, la cual se le complicaba respirar bien por sí sola. Los doctores le dijeron que toda su vida estaría con respiradores y con tratamientos. Lucas trabajaba día y noche para poder solventar los gastos de la casa y los gastos médicos de su hija. Grace no podía trabajar por cuidar a su pequeña, así que dependían mucho de Lucas. La joven familia, a pesar de sus carencias y problemas, siempre sonreían y trataban de ver el lado positivo de todo. Pasaron los años, ya cada vez los gastos eran más grandes, ya que Lucas quería que su hija entrara a la escuela, que tuviera la oportunidad de poder estudiar, como él no pudo en su momento. Como consecuencia, Lucas tenía que trabajar hasta los domingos, descuidando a su familia por completo. Eso perjudicó a Grace. Se sentía abandonada por su esposo. Ya no tenía la atención de antes. Además, las cosas se complicaban más y casi ya no había dinero. Así que el matrimonio se fue deteriorando y Lucas no se daba cuenta. Un día, cuando Grace llamaba a su hija al hospital para sus chequeos semanales, ahí conoció a un hombre llamado Harry. Se veía como una persona adinerada, así que este se le acercó y le comenzó a hablar. Grace estaba tan anonadada por la situación que comenzó a sentir como mariposas en el estómago. Ambos se veían cada vez que Grace tenía que ir al hospital con su hija, por lo que comenzaron a tener una aventura.
Grace realmente se sentía amada y deseada por alguien que ya hace mucho tiempo su esposo no la hacía sentir. Los amantes ya no podían seguir viéndose una sola vez a la semana y por poco tiempo, por lo que decidieron estar juntos. Así que cuando Grace regresó con su hija del hospital, alistó sus maletas, dejó dormida a su hija y aprovechó a irse. Pero antes, dejó una nota. Cuando Lucas regresó de su trabajo, encontró a su hija Lauren llorando muy desesperadamente, así que la abrazó y logró consolarla. Esperó que su hija esté más tranquila y le preguntó en dónde estaba su madre. Pero ella dijo que cuando despertó no la encontró. Lucas trató de llamarla, pero no contestaba. Pensaba que se había ido a comprar y tal vez le pasó algo. Entonces, cuando pensaba ir a la comisaría y reportar la desaparición de su esposa, en la mesita de la entrada encontró la nota de Grace, en donde decía que ya no volvería, que había encontrado a un hombre en el cual le daría una buena vida y no una de carencias, lleno de amor y lujos que ella merecía. Al leer esto, Lucas sintió cómo su corazón se destrozaba en 1000 pedazos. Jamás imaginó que ella lo abandonaría junto con su hija. No sabía cómo contarle a su hija lo sucedido. No encontraba las palabras adecuadas, pero sabía que su hija tenía derecho a saberlo. Como era de esperarse, ella lloró mucho y se deprimió demasiado. Lucas se preocupaba mucho por su hija y empleo, ya que no sabía con quién dejarla, no conocía ni confiaba en nadie. Y si no podía solucionar ese problema, podría perder su trabajo. Por suerte, la empresa en donde trabajaba permitía que su hija estuviera allí, con él. Pero tanto era la preocupación y la angustia que le perjudicó mucho su corazón. Así que muy asustado fue al hospital a sacarse algunos análisis para ver el estado de su corazón. Pero recibió la lastimosa noticia que tenía un problema muy grave en el corazón, y si no era tratado podía perder la vida. Lucas era muy consciente de los tratamientos de su hija, y eran muy caras y a las justas alcanzaba para solventar los gastos de la casa. Así que prefirió la salud de su hija primero, antes que la de él. Con el tiempo, la enfermedad de su hija se complicó, así que la internaron. Los medicamentos costaban mucho más de lo usual y sus tratamientos también. Así que trabajaba todo el día sin parar. A pesar de que le dolía mucho el corazón, él seguía. Y cuando terminaba su trabajo del día, dormía junto a su hija en el hospital. Ella en su cama y él en el suelo, pero siempre agarrándole la mano para que Lauren no se sintiera sola. Prácticamente en eso se convirtió su rutina. No descansaba bien y se esforzaba lo máximo que podía. Pero con el tiempo eso les conllevó a muchas consecuencias en su salud, que terminó postrada en una cama. Y como él tenía seguro, la empresa pagaba los gastos, pero él pidió encarnecidamente que ayudaran a su hija y no a él. Su sacrificio ayudó a su hija, logrando recuperarse, pero lastimosamente a Lucas se le iba complicando su enfermedad. Entonces, cuando la empresa quiso pagar los tratamientos de Lucas, ya era demasiado tarde. Lucas había fallecido. Pero Lucas, en los últimos días de su vida, trató de conseguir a alguien quien cuidara de su hija. Y al parecer la esposa del dueño de la empresa era estéril. Como le conmovió la historia de Lucas y su hija, ella habló con su esposo y se ofrecieron a adoptarla. Así que Lucas falleció tranquilo sabiendo que su hija estaría en buenas manos. Al principio para Lauren se le era difícil estar con dos personas que no conocía para nada, pero poco a poco comenzó a tratarlos y se encariñó mucho con ellos. Aquellos esposos le brindaron todo lo mejor y no les incomodaba el hecho de que esté enferma. Ellos la veían como lo mejor del mundo. Lauren siempre honró a su padre, ya que gracias a él, ella pudo sobrevivir. Visitaba todos los fines de semana la tumba de su padre, y a pesar de que tenía mucho dinero, seguía siendo humilde de corazón, ayudaba mucho. Daba comida e incluso monedas a los necesitados. Y como Lauren ya tenía 18 años, ya no recordaba mucho a su madre,
Y justo un día cuando salía de la preparatoria se encontró con una señora a quien le pedía monedas. Ella le ayudó sin saber quién era. Aquella mujer era su madre, estaba descuidada y muy sucia. Aquel hombre con el cual había fugado resultó ser un mal hombre. Le dio una mala vida y terminó huyendo. Quiso comenzar de nuevo, pero el karma le había llegado. Nadie la quiso contratar, por lo que quiso volver a su antiguo hogar, pero se enteró de que Lucas había fallecido y supuso que su hija también. Así que terminó en las calles mendigando y pagando las consecuencias de sus actos. Y por más arrepentida que esté, nada volvería a ser como antes.